Hablar de las grandes culturas en México a veces es un reto porque no todo el mundo conocemos lo que sería la real historia, pero pues, ahora sí que es real, ¿no? En la historia de lo poco que nos han contado, lo que se ha quedado escrito. Ya que sabemos que ahora sí que el que gana una guerra es quien publica la historia. O la cambia. En este caso en Teotihuacán, en México, un lugar considerado mágico. Mágico por la cuestión del misterio que encierra. Hay muchas leyendas o historias acerca de lo que pasó en Teotihuacán. Lo que sí tu servidor te puede comentar es que efectivamente en Teotihuacán es mucho más antiguo de lo que nos han dicho. Así como muchas culturas en donde hay pirámides o, vamos a decir, ruinas arqueológicas, como le llaman los antropólogos, los arqueólogos. Cuando se descubrió Teotihuacán, cuando los mal llamados aztecas, o mexicas mejor dicho, o anahuacas, encontraron Teotihuacán, no había absolutamente ningún escrito en ellas. Si has tenido oportunidad de conocer las pirámides de Teotihuacán, sabrás que, o habrás podido identificar, que hay grabados con pintura, han implementado algunas piedras colocadas ahí como se cree que originalmente estaban. Pero incluso guías de ahí de Teotihuacán te pueden decir, mira, esta parte, hasta aquí estaba la cultura como se encontró. De aquí para arriba es lo que le construyeron los mexicas. Pero no había nada. Ni un solo glifo, ni una sola escritura, simplemente ahí estaban las pirámides. Lo extraño o curioso es que lo mismo pasó en Egipto. Tampoco había jeroglíficos, no había nada. Con el paso del tiempo fueron llegando culturas o habitando esas pirámides o alrededor, haciendo construcciones alrededor. Y ahí sí ya le agregaron sus glifos, sus jeroglíficos, o como quieras llamarlo. Ahora, lo interesante es que no se sabe quién las construyó. Hay un dato curioso. Si mal no recuerdo, fue en la pirámide del Sol o en la de Quetzalcóatl. Encontraron una cantidad enorme de mercurio. Sabes, el mercurio no se da de manera natural. El mercurio tiene que tener un proceso de fabricación. No se encuentra como tal en la naturaleza. Los mexicas lo construyeron, el mercurio, fabricaron mercurio, mejor dicho. O entonces no eran tan atrasados, ¿no? O quizás estaban más avanzados de lo que nos imaginamos. Nos cuentan que pues, era una civilización que tenía garrotes con obsidiana. No, señores, estaban muchísimo más avanzados. No se sabe si incluso, de todos modos, los mexicas fueron los que inventaron este mercurio. Con qué situación ponerla ahí, no se sabe. Pero no creo que hayan sido ellos, esto era más antiguo. También se encontró, junto con esa gran cantidad de mercurio, encontraron mica, mucha pedacería de mica. Se cree que era una cobertura, o algo recubría esta mica. Estamos hablando que adentro de la pirámide o abajo, entonces fue donde encontraron todo esto. La mica sirve para aislar calor. Incluso algunas naves que ha lanzado la NASA, como el Columbia, tenía un recubrimiento de mica para que cuando entrara a la atmósfera con la fricción no se incendiara y permitirle obviamente llegar a tierra sana, a salvo. Lo importante aquí es que la mica es un aislante muy fuerte. El calor hace que no se queme lo que está del otro lado. ¿Para qué ocupaban en todo caso los mexicas el aislar tanto calor? ¿Y por qué había mucho mercurio allí? Bueno, lo interesante aquí el asunto es que no se sabe. Lo importante, ¿qué está pasando con Teotihuacán? Te estoy contando algo que a lo mejor quizá ya sabes. Pero quiero contarte ahora
un último descubrimiento que se acaba de llevar a cabo. Presta atención. A lo largo de los siglos, Teotihuacán ha sido un enigma que despierta asombro y preguntas. Sin embargo, gracias al trabajo meticuloso de investigadores como los doctores Alejandro Saravia y Gerardo Gutiérrez, hoy contamos con un mapa actualizado y detallado de esta impresionante ciudad ancestral. Este nuevo trazado no solo revela la magnitud real del sitio, sino también su complejísima planificación urbana y simbólica, reflejo de una visión cósmica profundamente arraigada en el pensamiento mesoamericano. El mapa elaborado por estos expertos permite dimensionar la extensión monumental de Teotihuacán, que llegó a albergar a más de 100,000 habitantes en su apogeo. Desde la Calzada de los Muertos, eje principal de la ciudad, hasta los barrios residenciales, talleres artesanales y complejos ceremoniales. El plano revela una metrópolis cuidadosamente ordenada, muy por encima de lo que se esperaba para una ciudad del siglo I después de Cristo. Supuestamente, estos son los datos que ellos tienen. Una ciudad diseñada como espejo del cielo. Los doctores Saravia y Gutiérrez han enfatizado la precisión astronómica de muchos de los alineamientos urbanos. Templos, avenidas y estructuras siguen patrones celestes, lo que confirma que Teotihuacán no era solo un centro de poder, sino también un observatorio viviente del cosmos. ¿Quiénes habitaron realmente a Teotihuacán? El mapa también permite identificar zonas habitacionales multiculturales que reflejan la presencia de pueblos de distintas regiones, zapotecas, mayas, mixtecos y más. Esta diversidad ha llevado a los investigadores a describir a Teotihuacán como una urbe global del mundo prehispánico, conectada por redes de comercio, diplomacia y religión. Gracias a esta cartografía, también se ha detectado estructuras aún no excavadas, sistemas hidráulicos, caminos rituales y áreas periféricas que forman parte integral del conjunto. Cada punto marcado en el mapa representa una puerta al pasado, aún llena de secretos por revelar. En conclusión, el nuevo mapa de Teotihuacán no es solo una representación topográfica, es un puente entre el pasado y el presente, una herramienta científica que nos ayuda a comprender cómo pensaban, vivían y se organizaban los antiguos constructores de esta majestuosa ciudad. Gracias al trabajo de Saravia, Gutiérrez y otros especialistas, Teotihuacán sigue hablándonos y aún tiene mucho que decir. Como podrás darte cuenta en el mapa, que es un mapa grabado, bueno, mejor dicho, es un mapa que lo sacaron vía satelital. Con esta nueva herramienta que es tipo GPR, podemos observar la magnificencia de cómo está y todo lo que falta aún por desenterrar. Desgraciadamente, el gobierno mexicano no aporta demasiado para este tipo de descubrimientos, que tendría que ser lo más importante, ¿no? Porque todo pueblo que desconoce su pasado está condenado a repetirlo en un futuro. Espero de verdad que en algún momento se pongan las pilas el gobierno y nos dejen ver todo esto, ¿no? Todo lo que falta por descubrir, se pongan a estudiar lo que falta, porque pues era una cultura no precisamente azteca. Aquí en lo que te presenté de este descubrimiento, pues hablan de la narrativa misma, ¿no? Que supuestamente eran del año 1 después de Cristo, que se construyeron las pirámides. Eso es más falso que de plano que las chanclas nuevas de mi abuela. En fin, vamos a ver qué pasa. Y ojalá algún día, no solamente en Teotihuacán, sino en todas las partes que faltan por excavar, sin dañar la naturaleza, porque también es fastidioso que ya hay una selva muy bonita, y ahora vamos a arrancar todos los árboles y quitar todo porque tenemos que ver qué hay abajo. Ojalá haya más tecnología y otras técnicas para saber qué se encuentra ya abajo de nosotros, abajo del suelo, sin lastimar a la madre naturaleza, ¿no? Bueno, ese es mi punto de vista. Espero que te haya gustado este video. Compártelo. Con eso me apoyas mucho. Dale like y suscríbete. Gracias. Bendiciones.